Hemos introducido tres formas de diversidad en el tiempo, en frecuencia y en el espacio, y queremos enfocarnos en estudiar con algo más de detalle la diversidad en el espacio. Y para eso notamos de que diversidad en el espacio utiliza varios receptores y en particular varias antenas receptoras. Entonces, debemos primero estudiar con algo más detalle el uso de múltiples antenas para diversidad espacial. La idea es que esto es una extensión de un receptor tradicional. Entonces, consideremos primero un receptor tradicional. De una antena. Receptora. Y ahora vamos a introducir este parámetro NR, el número de antenas receptoras. En un receptor tradicional de una antena, NR es igual a 1. Y este receptor tiene un ecualizador tal vez destacarlo mejor, un ecualizador que vamos a llamar U-check, que en la práctica es un combinador. Combinador trivial. Concretamente, pensemos en una antena receptora que se corrompe, que recibe una señal, que se corrompe, se degrada con ruido térmico. Sigue el conversor de radiofrecuencia de bajada. Este a su vez alimenta la señal al filtro adaptado. Q tilde de T. La salida del filtro adaptado es alimentada a un combinador que lo vamos a estar graficando en color verde. Y la salida a su vez entra al dispositivo de decisión y de ahí salen las decisiones. El dispositivo de decisión típicamente lo dibujamos como una pequeña constelación, simplemente para denotar de que aquí se toman decisiones de símbolo. Y este combinador, en el caso de un receptor tradicional, no es otra cosa que una ganancia U
check, que desrota y corrige la distorsión de amplitud causada por el canal. Esto es algo que ya hemos conversado en un módulo anterior, acá, donde para el caso 1A, ¿no es cierto?, que es un canal que tiene desvanecimiento plano y no es variante en el tiempo, una transmisión de QPSK se rota y se encoge producto de este coeficiente H-check, que es el canal, ¿no es cierto?, que hemos estudiado ya múltiples veces, cuya magnitud es Rayleigh y cuya fase es uniforme. Entonces lo que hace U es, en estricto rigor, el proceso inverso de H, vuelve a corregir la amplitud y vuelve a derrotar los símbolos recibidos para que entren con la rotación y la magnitud y la escala correcta al dispositivo de decisión. Y como siempre, acá el filtro adaptado cae en el instante t. Y todo esto aquí a la izquierda lo hemos representado típicamente por una forma más compacta. Voy a copiar esta figura simplemente para ilustrar esta forma más compacta. Ahí está. Cortando aquí antes del ecualizador, hemos simplificado todo lo que hay por la izquierda por una representación que simplemente tiene una antena que recibe una señal compleja, una envolvente compleja. Esa señal se alimenta a un ahora sí, a un sumador de ruido N-check, y aquí se entrega directamente la muestra del filtro adaptado. Entonces nuestro modelo de señal lo que va a hacer de ahora en adelante es esto de acá, donde vamos a ir elaborando la forma que toma este combinador. Entonces, esto de acá arriba tiene un modelo equivalente ahí. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de cómo funciona siempre nuestro receptor de una sola antena con un ecualizador, consideremos ahora un arreglo de antenas. Receptoras con N sub R ramas. En inglés esto se llama branches. Del modelo anterior. Entonces extendamos este modelo anterior
a una recepción con n ramas. Y de lo que estoy hablando es de n ramas de estas, en el entendido que esto no es más que una forma compacta de modelar todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener en alguna parte un transmisor que emite una señal al aire y vamos a tener una serie de receptores cada uno de ellos con una contaminación de ruido blanco gaussiano. Voy a simplemente replicar este receptor varias veces. Y todas estas ramas van a alimentar sus observaciones al combinador. Entonces, acá vamos a tener una alimentación por cada rama. Y vamos a tener la señal que llega a esta rama de abajo, la vamos a llamar H1 check por S check. S check es el símbolo transmitido acá. O sea, aquí sale al aire S check. Y esa transmisión pasa por un canal H1, llega a esta antena receptora y se contamina por ruido N1 check. De igual forma, tenemos una señal H2 check, S check, N2 check, que genera R2 check, H2 check, S check, perdón, R2 check es igual a H2 check, S check más N2 check. Tal como aquí, voy a cambiar de color. En verde se recibió R1 check igual H1 check S check más N1 check. Y aquí arriba, lo mismo, pero la n sub résima rama. Entonces tenemos acá una señal que llega que es HNR check por S check. Aquí hay un ruido NR check. Perdón, N sub NR check. Y esta señal de ahí es R sub NR check es igual a H NR check S check más N sub NR check. Y de alguna forma hay que tomar todos estos NR check de esta rama y de esta rama y de todas las ramas intermedias
cuyos modelos son estos, y combinarlos de alguna forma astuta para producir acá algún R-check de mejor calidad, que de alguna forma aproveche la energía de señal presente acá en forma inteligente para que la toma de decisión en el dispositivo de decisión sea de mejor calidad. De mejor calidad en el sentido de menor probabilidad de error. Entonces, con todo esto surge la pregunta de ¿cuál será un combinador adecuado? ¿Cuál es una estructura de ese combinador? Pregunta. ¿Cómo combinar las n sub r señales en forma inteligente para obtener un beneficio del uso de las múltiples antenas? Es decir, ¿hay alguna forma de combinar inteligentemente estas señales para que el resultado R justifique ese costo adicional de n sub r menos 1 ramas adicionales receptoras con respecto a lo que es nuestro caso tradicional de una sola rama receptora? Y de eso se trata el estudio que viene. Ahora, para ello vamos a hacer algunos supuestos que van a de alguna forma enmarcar nuestro estudio a ciertas condiciones que son abordables y que nos permiten avanzar en esta dirección. Entonces, supuestos. El primero de ellos, A, vamos a asumir que los canales H sub R check, todos ellos, corresponden al tipo 1A. Vale decir, estamos hablando de desvanecimiento plano. Esos son los canales de tipo 1. Y estamos hablando sin movilidad, que son los canales de la forma A. Por supuesto, para lo que vamos a ver, siempre hay formas de abordar o de resolver los problemas de movilidad, pero por ahora vamos a enfocarnos en el sistema en la situación más simple. Segundo supuesto, B, vamos a asumir que todas las ramas están dentro de la misma área local. Todas las ramas están dentro de la misma área local. Y eso es importante porque si no lo estuvieran, entonces estos coeficientes de canal HNR, H2, H1 tendrían coeficientes de pérdida por distancia y sombra, lambda sub p, distintos. Y eso, desde luego, podría, y sin duda lo hace, modificar acá las condiciones del
combinador. Así que estamos asumiendo de que lambda P es el mismo para todos los HR. Lambda P el mismo para todo H sub R. Check. El tercer supuesto, C, es que vamos a asumir propagación sin línea de vista, en loss, non-line of sight, desde el transmisor a todas las ramas. Vamos a asumir que es un ambiente rico en dispersión. Vale decir que los HR check son, por un lado, magnitud distribuida Rayleigh, y fase distribuida uniforme, tal como lo hemos estado aprendiendo y asumiendo durante el curso hasta aquí. Y finalmente, D, vamos a asumir que las ramas están separadas al menos media longitud de onda entre sí. Con eso estamos imponiendo ciertas condiciones y en concreto los HR check son estadísticamente independientes entre sí. Y con estos supuestos vamos a entrar ahora a estudiar distintas formas de combinación. Vamos a entender cómo se comporta este R-check en función de cada una de ellas y vamos entonces ir abriendo paso hacia entender de qué forma el uso de múltiples antenas permite mejorar la calidad de la recepción de un símbolo, en particular mejorar su resonancia al ruido y su probabilidad de error.